Mi nombre es Alejandro Mendoza Fuentes, tengo 43 años y durante toda mi vida he estado vinculado a la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles en el pequeño pueblo de San Miguel de Esperanza. Hoy mientras limpiaba la sacristía sentí como el frío mármol del suelo calaba mis huesos igual que aquel día. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando mis dedos tocaron aquel objeto metálico escondido detrás del antiguo armario de roble. La medalla de plata con la imagen de la Virgen brilló entre mis dedos como si los 17 años transcurridos no hubieran pasado. El óxido apenas había tocado sus bordes, pero la inscripción seguía siendo perfectamente legible. Mi corazón se detuvo por un instante mientras los recuerdos inundaban mi mente. Esta era la medalla que llevaba el Padre Francisco el día de la procesión en 2007. La misma que desapareció junto con él aquella noche de lluvia cuando las palabras de la profecía aún resonaban en mis oídos. Las velas del altar parpadearon como si también ellas recordaran. El aroma del incienso impregnaba el aire mientras sostenía entre mis manos temblorosas la prueba de que lo que todos habían intentado olvidar era más real que nunca. El titular del periódico local del 15 de mayo de 2007 aún permanece grabado en mi memoria. El Esperanza Semanal, desaparece sacerdote tras misteriosa procesión, comunidad conmocionada. Nunca pensé que yo, quien escuchó aquellas extrañas palabras durante la procesión, sería quien encontraría la primera pista real después de tanto tiempo. Si ustedes también han experimentado misterios sin resolver en sus comunidades o iglesias, les invito a suscribirse para compartir más historias como esta, porque lo que estoy a punto de revelar cambiará para siempre la forma en que vemos la fe y los secretos que a veces se esconden tras ella. Nuestra comunidad siempre había sido un ejemplo de devoción y tradición. San Miguel de Esperanza, un pueblo de apenas 3.000 habitantes, vivía al ritmo de las campanas de la iglesia y las festividades religiosas marcaban nuestro calendario con más precisión que cualquier otro evento. Desde niño serví como monaguillo en la parroquia, conocía cada rincón del templo, cada grieta en las paredes de piedra, cada santo en su hornacina. El Padre Francisco llegó cuando yo tenía 12 años, era un hombre de mediana edad con una sonrisa amable y ojos que parecían guardar sabiduría antigua, todos lo recibieron como una bendición para nuestra comunidad. Mi madre, doña Carmen, era la encargada de preparar las vestimentas litúrgicas y mi padre, don Roberto, formaba parte del consejo parroquial. Nuestra familia estaba completamente integrada en la vida religiosa del pueblo. Las misas de domingo eran acontecimientos sociales tanto como religiosos, las familias se reunían en la plaza después del servicio, compartían noticias y organizaban comidas comunitarias. Los bautizos, primeras comuniones, bodas y funerales tejían una red invisible que nos mantenía unidos como pueblo. Recuerdo especialmente las procesiones de Semana Santa, cuando las calles empedradas se llenaban con el olor de las flores y el sonido solemne de los tambores. Los pasos de las imágenes sagradas avanzaban lentamente mientras todos guardábamos un respetuoso silencio. Era en esos momentos cuando sentía que nuestra fe era algo vivo, algo que respiraba junto a nosotros. El Padre Francisco tenía una devoción especial por la Virgen de los Ángeles, nuestra patrona. Él mismo había traído aquella medalla de plata de un viaje a Roma, decía que había sido bendecida por el Papa y la llevaba siempre colgada al cuello durante las celebraciones importantes. Todos lo respetábamos, su sermón dominical era esperado con ansias pues tenía una forma única de conectar las escrituras con nuestra vida cotidiana. Para mí era más que un sacerdote, era un mentor, alguien que me guiaba no solo en cuestiones de fe sino también en decisiones importantes de mi adolescencia. María Elena Quiroga, la sobrina del Padre Francisco, llegó al pueblo en la primavera de 2007. Tenía 19 años, apenas 2 más que yo, y venía a pasar una temporada con su tío después de algunos problemas familiares que nunca llegué a comprender del todo. Era una joven reservada con grandes ojos oscuros que parecían cargar un peso invisible, su largo cabello negro contrastaba con su piel pálida dándole un aspecto casi etéreo. Empezó a ayudar en la parroquia, organizando el archivo, colaborando con el coro y asistiendo a su tío en diversas tareas administrativas. Poco a poco nos hicimos amigos, compartíamos conversaciones durante las tardes mientras yo ayudaba a mi madre con las tareas de la iglesia.
La fiesta patronal de Nuestra Señora de los Ángeles se celebraba cada 2 de agosto, pero aquel 2007 el padre Francisco decidió adelantar algunos eventos a mayo argumentando que quería ampliar las celebraciones. Organizó una procesión especial para el 14 de mayo, algo inusual que generó tanto expectación como algunas murmuraciones entre los más tradicionales del pueblo. Recuerdo que aquella tarde el cielo amenazaba tormenta, nubes oscuras se acumulaban sobre las montañas que rodeaban San Miguel de Esperanza, pero el padre insistió en mantener la procesión según lo planeado. María Elena parecía especialmente nerviosa ese día, la vi hablando acaloradamente con su tío en la sacristía horas antes de la procesión. Cuando me acerqué guardaron silencio inmediatamente, el padre Francisco me sonrió con tensión y me pidió que preparara los incensarios y las velas para la celebración. Mientras lo hacía, pude ver que María Elena tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Quise preguntarle qué sucedía, pero ella salió rápidamente hacia el jardín trasero de la iglesia, dejándome con una extraña sensación de inquietud. La procesión comenzó al atardecer, la imagen de la Virgen avanzaba sobre las andas cargadas por 8 hombres del pueblo, las mujeres seguían cantando himnos marianos y los niños esparcían pétalos de rosa por el camino. El padre Francisco iba al frente, vestido con sus mejores ornamentos y la medalla de plata resplandecía sobre su pecho a la luz de las velas. Yo caminaba cerca de él portando uno de los incensarios, observando cómo su rostro mostraba una extraña mezcla de determinación y angustia. Cuando llegamos al punto más alto del recorrido, junto a la antigua fuente de piedra en la Plaza Mayor, sucedió algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El padre Francisco se detuvo abruptamente, la procesión se interrumpió y un silencio expectante se apoderó de la multitud. Él se giró hacia la imagen de la Virgen y comenzó a hablar, pero su voz sonaba diferente, más profunda, casi irreconocible. Habló de una verdad oculta que saldría a la luz cuando la medalla regresara a manos inocentes, mencionó un secreto guardado en las entrañas de la iglesia que cambiaría para siempre nuestra comunidad. Sus palabras eran crípticas, pero sentí que se dirigían directamente a mí, nuestras miradas se cruzaron por un instante y pude ver en sus ojos algo que nunca había visto antes, miedo. En ese preciso momento un relámpago iluminó el cielo y el trueno que lo siguió pareció sacudir los cimientos mismos del pueblo. La lluvia comenzó a caer con fuerza, la gente empezó a dispersarse buscando refugio mientras algunos intentaban proteger la imagen sagrada. En medio de la confusión perdí de vista al padre Francisco. Cuando finalmente regresamos a la iglesia empapados y conmocionados, él no estaba por ninguna parte. María Elena lo buscaba desesperadamente, llamándolo entre lágrimas mientras recorría cada rincón del templo. Aquella noche se organizaron grupos de búsqueda, las linternas iluminaban los caminos y campos cercanos mientras la lluvia continuaba cayendo implacable. Nadie podía entender qué había sucedido, cómo un hombre podía desaparecer así en medio de tanta gente. Yo no podía dejar de pensar en sus palabras, en aquella profecía que ahora me perseguiría durante los siguientes 17 años. Lo que ninguno de nosotros sabía entonces era que aquella noche marcaba solo el principio de una serie de acontecimientos que pondrían a prueba nuestra fe y revelarían secretos largamente enterrados en el corazón de nuestra comunidad. Me pregunto a menudo si debía haber hablado antes, si debía haber compartido lo que escuché aquella noche. Pero entonces era solo un adolescente asustado que apenas podía comprender el alcance de lo sucedido, y con el tiempo la duda se convirtió en mi fiel compañera. ¿Qué secreto tan terrible podía albergar nuestro pequeño pueblo como para hacer desaparecer a un hombre de Dios, y qué papel jugaba yo en todo esto? Los días siguientes a la desaparición del padre Francisco fueron un torbellino de actividades y emociones. La policía instaló un puesto de mando en el ayuntamiento, periodistas de la capital llegaron con sus cámaras y micrófonos invadiendo nuestra tranquila comunidad. Nuestra rutina diaria quedó completamente alterada, las misas fueron suspendidas temporalmente y un ambiente de sospecha comenzó a infiltrarse entre los vecinos. Recuerdo ver a los ancianos del pueblo reunidos en pequeños grupos, hablando en susurros y callando cuando alguien se acercaba demasiado. El periódico regional publicó un artículo una semana después que aumentó la confusión. Diario de Castilla,
desaparición de sacerdote podría estar vinculada a antiguos documentos eclesiásticos, autoridades investigan archivo parroquial. Nadie entendía a qué se referían con esos supuestos documentos, pero el rumor se extendió como fuego en un campo seco. María Elena fue interrogada varias veces, su condición de familiar más cercano la convertía en el foco de atención. La vi consumirse día tras día, sus ojos perdían brillo y su piel parecía cada vez más pálida. Mi madre intentaba consolarla, la invitaba a comer con nosotros y trataba de distraerla con pequeñas tareas, pero era evidente que María Elena guardaba algo en su interior que la carcomía lentamente. Una tarde, mientras ayudábamos a ordenar algunos objetos litúrgicos, me confesó que temía que nunca volveríamos a ver a su tío. Había una certeza en su voz que me heló la sangre, como si supiera algo que los demás ignorábamos. Quise preguntarle más, pero en ese momento entró el sacristán y ella cambió de tema inmediatamente. El obispo envió a un sacerdote sustituto 2 semanas después, el padre Joaquín, un hombre mayor con aspecto severo y pocas palabras. Su llegada supuso un cambio radical en la parroquia, las celebraciones se volvieron más austeras, los sermones más doctrinales y menos cercanos. Muchos echábamos de menos la calidez del padre Francisco, su forma de hacer que la iglesia pareciera un hogar para todos. Con el padre Joaquín el templo recuperó su actividad pero perdió su alma, se convirtió en un lugar donde se cumplían ritos pero donde la comunidad ya no se sentía tan unida. Las búsquedas continuaron durante meses, primero de forma intensa con perros y helicópteros, luego más esporádicamente hasta que finalmente se convirtieron en un trámite casi simbólico. Los carteles con la foto del padre Francisco empezaron a descolorarse en los tablones de anuncios, su caso pasó de las primeras planas a pequeñas notas en páginas interiores. Para el mundo exterior, él se había convertido en un número más en la lista de personas desaparecidas, pero para nosotros seguía siendo una herida abierta, un misterio sin resolver que palpitaba en el centro mismo de nuestra comunidad. María Elena decidió quedarse en el pueblo, ocupó la pequeña casa que había sido de su tío y consiguió trabajo como maestra en la escuela local. Nos hicimos más cercanos con el paso del tiempo, compartíamos la carga de ser quizás los últimos en mantener viva la memoria del padre Francisco. Nunca hablamos directamente sobre la noche de la procesión, como si ambos temiéramos que poner en palabras lo sucedido lo hiciera más real o más terrible. Sin embargo, a veces la sorprendía observando la iglesia desde la distancia con una expresión indescifrable, mezcla de dolor y determinación. Los años comenzaron a pasar inexorablemente. La vida siguió su curso como siempre lo hace, trayendo cambios graduales pero constantes. Terminé mis estudios, encontré trabajo como restaurador de arte religioso, lo que me permitía mantener mi conexión con la iglesia sin ser parte activa del clero. Me casé con Laura, una chica de un pueblo vecino, tuvimos 2 hijos, Mateo y Sofía. Construimos una vida aparentemente normal, pero la sombra de aquella noche de mayo nunca dejó de acompañarme. Cada año, en el aniversario de la desaparición, un pequeño grupo de fieles organizaba una vigilia de oración por el padre Francisco. Al principio éramos muchos, casi todo el pueblo participaba, pero con el tiempo el número fue disminuyendo. Solo los más cercanos manteníamos viva la tradición, encendiendo velas y compartiendo recuerdos. María Elena nunca faltaba, siempre traía flores frescas y una vela especial que colocaba frente al altar. Mi madre, hasta su fallecimiento hace 5 años, preparaba las mismas galletas de canela que tanto le gustaban al padre y las compartía entre los asistentes como una forma de mantener viva su memoria. El padre Joaquín permaneció en la parroquia durante 8 años, hasta que problemas de salud lo obligaron a retirarse. Lo sucedió el padre Gabriel, mucho más joven y con ideas renovadoras. Bajo su dirección la iglesia experimentó una pequeña transformación, se restauraron algunas partes deterioradas del edificio, se actualizó el sistema de sonido y se organizaron nuevas actividades para atraer a los jóvenes. Era un buen hombre, entusiasta y dedicado, pero cuando le hablábamos del padre Francisco siempre mostraba una mezcla de respeto y incomodidad, como si aquel tema fuera un tabú que prefería evitar.
Durante todos esos años nunca dejé de buscar pistas, de investigar discretamente. Revisé viejos registros parroquiales, hablé con ancianos del pueblo que pudieran recordar historias antiguas. Exploré rincones olvidados de la iglesia buscando cualquier indicio de ese secreto que el padre Francisco había mencionado en su extraña profecía. María Elena parecía hacer lo mismo por su cuenta, a veces nos cruzábamos en el archivo municipal o en la biblioteca consultando documentos históricos, intercambiábamos miradas cómplices pero raramente compartíamos nuestros descubrimientos. A los 10 años de la desaparición, el caso fue oficialmente archivado por la policía. El comisario del pueblo, don Ernesto, un hombre honesto que había dedicado incontables horas a la investigación, me llamó personalmente para informarme. Lo vi envejecido, con profundas arrugas surcando su rostro, me confesó que era el único caso sin resolver que le quitaba el sueño después de tantos años de servicio. Me mostró la carpeta con todos los informes, fotografías y declaraciones, un testimonio de lo mucho que se había buscado y lo poco que se había encontrado. Ese mismo año, durante la vigilia del aniversario, María Elena se acercó a mí con una expresión diferente en su rostro. Me pidió que la acompañara al jardín trasero de la iglesia, lejos de los oídos de los demás asistentes. Bajo la luz plateada de la luna me contó que había estado recibiendo cartas anónimas, pequeñas notas con mensajes crípticos que parecían hacer referencia a su tío y a algo oculto en la iglesia. Sacó una de ellas de su bolsillo, un pequeño papel amarillento con unas palabras escritas en tinta azul. La verdad yace bajo la piedra del ángel caído, solo los inocentes pueden ver lo que los culpables esconden. Un escalofrío recorrió mi espalda al leerlo, mi mente inmediatamente conectó aquellas palabras con la profecía del padre Francisco durante la procesión. Le pregunté si había informado a la policía, ella negó con la cabeza explicando que temía que si las autoridades se involucraban de nuevo, algo terrible podría suceder. Había miedo en sus ojos, un miedo profundo y arraigado que me contagió instantáneamente. Me pidió que la ayudara a descifrar el mensaje, a encontrar a qué se refería con el ángel caído. Pasamos semanas investigando, revisando cada estatua, cada representación angelical en la iglesia y sus alrededores. Consultamos viejos planos, leyendas locales, incluso tradiciones orales transmitidas por los más ancianos del pueblo. Fue don Sebastián, el antiguo campanero ya casi centenario, quien nos dio la primera pista real. Al mostrarle la nota, sus ojos cansados se iluminaron con un destello de reconocimiento. Nos habló de una vieja leyenda sobre un ángel de piedra que antiguamente coronaba la torre sur de la iglesia, derribado por un rayo en el siglo XVIII y posteriormente enterrado en los cimientos durante una reforma. Según la tradición, aquel ángel guardaba un secreto, algo relacionado con los orígenes mismos de San Miguel de Esperanza. Con esta información, María Elena y yo comenzamos a buscar en los archivos históricos cualquier referencia a aquella reforma, cualquier plano que pudiera indicarnos dónde exactamente habían enterrado la estatua. Encontramos documentos que mencionaban trabajos realizados en 1782, después de que un fuerte temporal dañara la estructura de la iglesia. Se hablaba de refuerzos en los cimientos de la torre sur y del aprovechamiento de materiales antiguos para consolidar la base. Sin embargo, cuando intentamos acceder a la zona bajo la torre, nos encontramos con la firme oposición del padre Gabriel. Nos explicó que aquella área era estructuralmente inestable y que estaba estrictamente prohibido realizar cualquier tipo de excavación o exploración sin los permisos adecuados. Había algo en su actitud que me pareció extraño, un nerviosismo inusual en él, como si nuestro interés hubiera tocado algún punto sensible. María Elena se mostró especialmente afectada por esta negativa. La vi cambiar en las semanas siguientes, se volvió más reservada, más obsesiva con su investigación. Dejó su trabajo en la escuela alegando problemas de salud y comenzó a pasar largas horas en la biblioteca municipal y en el archivo diocesano de la capital. Nuestra comunicación se volvió más esporádica, a veces pasaban semanas sin que supiera nada de ella. Mientras tanto, mi vida familiar comenzaba a resentirse. Laura me reprochaba mi obsesión con un caso tan antiguo,
no entendía por qué no podía simplemente dejarlo ir como habían hecho la mayoría de los habitantes del pueblo. Mis hijos crecían rápidamente, Mateo entraba en la adolescencia y Sofía comenzaba la primaria, momentos importantes que a veces me perdía por estar sumergido en viejos documentos o teorías sobre lo sucedido aquella noche de mayo. Una tarde de otoño, casi 15 años después de la desaparición, recibí una llamada urgente de María Elena. Su voz sonaba agitada, casi irreconocible, me pidió que fuera inmediatamente a su casa. Cuando llegué la encontré rodeada de papeles, libros antiguos y fotografías esparcidas por toda la sala. Tenía un aspecto desaliñado, como si llevara días sin dormir adecuadamente. Con manos temblorosas me mostró un viejo diario que había encontrado entre las pertenencias de su tío, oculto en un compartimento secreto de un antiguo baúl familiar. El diario pertenecía al padre Francisco y contenía anotaciones que se remontaban a varios años antes de su llegada a San Miguel de Esperanza. En sus páginas hablaba de una investigación personal sobre ciertos documentos históricos relacionados con la fundación del pueblo y la construcción de la iglesia. Mencionaba un hallazgo inquietante, algo que había descubierto en los archivos diocesanos y que lo había llevado a solicitar específicamente su traslado a nuestra parroquia. Las últimas entradas, fechadas en los días previos a su desaparición, eran especialmente perturbadoras. Escribía sobre presiones recibidas para abandonar su investigación, sobre amenazas veladas por parte de personas que no nombraba directamente pero que parecían ostentar posiciones de poder. La última anotación, escrita la mañana misma del día de la procesión, contenía una frase que me heló la sangre. Si algo me sucede, la verdad quedará sellada con mi medalla. Solo alguien de corazón puro podrá descifrar el mensaje y completar lo que he comenzado. María Elena estaba convencida de que su tío había descubierto algo tan importante como peligroso, algo relacionado con los orígenes mismos de la iglesia y posiblemente con personas influyentes del presente. Me confesó que las cartas anónimas habían continuado llegando, cada vez más amenazantes, advirtiéndole que abandonara su búsqueda si no quería terminar como su tío. Había instalado cerraduras nuevas en su casa y vivía con un miedo constante que la consumía día tras día. Le sugerí que acudiéramos a las autoridades con esta nueva información, pero ella se negó rotundamente. Estaba convencida de que había personas poderosas involucradas, gente que podría manipular la investigación o hacerla desaparecer nuevamente. Su paranoia había alcanzado niveles alarmantes, veía conspiraciones en cada esquina, sospechaba incluso de vecinos con los que había convivido toda su vida. Aquella noche, mientras regresaba a mi casa, tomé una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. A pesar de las advertencias de María Elena, decidí hablar con el comisario don Ernesto, ya jubilado pero aún respetado en el pueblo. Le conté sobre el diario, las cartas anónimas y nuestras sospechas sobre algo oculto bajo la torre sur de la iglesia. El viejo policía me escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas ocasionales. Me prometió contactar con algunos colegas de confianza en la capital y reabrir discretamente la investigación. 2 días después, María Elena desapareció. Su casa quedó exactamente como estaba, sin signos de lucha o entrada forzada, simplemente ella ya no estaba allí. El diario del padre Francisco también había desaparecido, así como todos los documentos de su investigación. La historia parecía repetirse de forma escalofriante, otra desaparición misteriosa relacionada con aquel secreto que parecía acechar en las sombras de nuestra comunidad. Esta vez la respuesta oficial fue mucho más rápida y contundente. Un equipo especial de investigación se desplazó desde la capital, se realizaron interrogatorios exhaustivos y se peinó cada centímetro del pueblo y sus alrededores. El caso del padre Francisco fue reabierto y vinculado directamente con la desaparición de su sobrina. Los medios nacionales se hicieron eco de la noticia, nuestro pequeño pueblo volvió a verse invadido por cámaras y periodistas ávidos de una historia sensacionalista. El Heraldo Nacional, segunda desaparición en pueblo religioso reabre antiguo caso, autoridades sospechan posible secta o conspiración eclesiástica.
Los titulares especulaban con teorías cada vez más descabelladas, desde cultos satánicos hasta venganzas familiares pasando por conspiraciones vinculadas al Vaticano. Nuestra comunidad, ya fracturada por la primera desaparición, terminó de romperse bajo esta nueva presión mediática. Mi situación personal se volvió insostenible. Como amigo cercano de María Elena y última persona conocida en verla, me convertí en sospechoso principal para muchos. Aunque la policía me interrogó varias veces, nunca fui formalmente acusado, pero el daño estaba hecho. Vecinos con los que había crecido me evitaban en la calle, recibía llamadas anónimas en mitad de la noche, incluso mis hijos sufrieron acoso en la escuela. Laura finalmente no pudo soportar más la situación y decidió llevarse a los niños a casa de sus padres hasta que todo se calmara. Me quedé solo en nuestra casa, consumido por la culpa y las dudas. No dejaba de preguntarme si mi decisión de hablar con don Ernesto había provocado la desaparición de María Elena, si de alguna manera la había traicionado al no respetar su deseo de mantener la investigación en secreto. Pasaba noches enteras revisando notas, releyendo cada pista, cada detalle de aquel rompecabezas que se había convertido en el centro de mi existencia. Una noche, casi un año después de la desaparición de María Elena, recibí un paquete anónimo. No tenía remitente ni sellos, simplemente apareció en mi buzón como si alguien lo hubiera dejado personalmente. Dentro había una llave antigua y una nota escrita con la misma caligrafía de las cartas que recibía María Elena. La verdad espera en el lugar donde todo comenzó, solo tú puedes completar el círculo. Reconocí inmediatamente aquella llave, pertenecía a la puerta lateral de la sacristía, una entrada raramente utilizada que daba acceso a algunas salas de almacenamiento. El padre Francisco me la había mostrado años atrás, cuando yo aún era monaguillo, explicándome que solo se usaba en ocasiones especiales como la preparación para la Semana Santa. Esa misma noche, impulsado por una mezcla de desesperación y determinación, me dirigí a la iglesia. Era tarde, pasada la medianoche, y el templo estaba sumido en un silencio sepulcral apenas roto por el ocasional crujido de la antigua estructura de madera. Utilicé la llave para acceder a través de la puerta lateral, la cerradura oxidada cedió tras varios intentos. Una vez dentro, encendí la pequeña linterna que había traído conmigo y comencé a explorar las salas de almacenamiento. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo me impulsaba a seguir adelante, una certeza inexplicable de que estaba en el camino correcto. Revisé armarios polvorientos, cajas con ornamentos litúrgicos antiguos, documentos almacenados en viejos archivadores metálicos. Fue entonces cuando noté algo extraño en una de las paredes del fondo, una ligera diferencia en el color de la piedra, como si una sección hubiera sido reconstruida en algún momento. Al examinar más de cerca descubrí que algunas de las piedras estaban sueltas, pude moverlas con relativa facilidad revelando un pequeño hueco detrás. Metí la mano y mis dedos tocaron algo metálico, un pequeño cofre de hierro forjado. Lo extraje con cuidado, sorprendido por su peso considerando su tamaño. No tenía cerradura visible, pero al examinarlo bajo la luz de la linterna noté un pequeño hueco circular en la parte frontal, del tamaño exacto de una moneda o quizás una medalla. Mi corazón comenzó a latir con fuerza al recordar las palabras escritas en el diario del Padre Francisco. Si algo me sucede, la verdad quedará sellada con mi medalla. Pero la medalla había desaparecido junto con él aquella noche de la procesión, o al menos eso creíamos todos. Durante 17 largos años nadie había vuelto a verla, se había convertido en parte de la leyenda que rodeaba su misteriosa desaparición. Decidí llevarme el cofre a casa para examinarlo más detenidamente. Lo escondí bajo mi chaqueta y salí de la iglesia tan sigilosamente como había entrado, cerrando cuidadosamente la puerta lateral tras de mí. Durante semanas intenté abrirlo utilizando todo tipo de herramientas y métodos, pero resultó imposible sin dañar su estructura. El mecanismo parecía diseñado específicamente para una llave muy concreta, posiblemente la medalla mencionada en el diario. Mi obsesión por encontrar la medalla se intensificó. Revisé fotografías antiguas del Padre Francisco, estudié descripciones de testigos que la habían visto de cerca,
Incluso consulté con un orfebre retirado que en alguna ocasión había limpiado objetos religiosos para la parroquia. Con toda esta información, llegué a la conclusión de que la medalla debía seguir en algún lugar de la iglesia, quizás escondida intencionadamente por el propio padre antes de su desaparición. Y así llegamos al día de hoy, 17 años exactos después de aquella fatídica procesión. Me ofrecí como voluntario para ayudar en la limpieza general de la iglesia que se realiza antes de las fiestas patronales. Me asignaron la sacristía, un lugar que conocía perfectamente después de tantos años vinculado a la parroquia. Mientras limpiaba detrás del antiguo armario de roble, mis dedos tocaron algo metálico incrustado en una pequeña grieta entre las piedras del suelo. Era ella, la medalla de plata con la imagen de la Virgen que había pertenecido al Padre Francisco. Con manos temblorosas la limpié del polvo acumulado durante tantos años, la inscripción en el reverso brilló bajo la luz que entraba por los vitrales de colores. La medalla se sentía pesada entre mis dedos, como si cargara con todo el peso de los secretos que había guardado durante tanto tiempo. Examiné cuidadosamente la inscripción latina que rodeaba la imagen de la Virgen, Veritas vos liberavit, la verdad os hará libres. En el centro, grabadas con letra minúscula, encontré las iniciales FMQ, Francisco Martínez Quiroga, el nombre completo del Padre Francisco. Guardé la medalla en el bolsillo de mi camisa, sintiendo su peso contra mi pecho como un recordatorio constante de la responsabilidad que ahora cargaba. Terminé apresuradamente mis tareas de limpieza y me dirigí a casa, donde tenía guardado el misterioso cofre de hierro. Con el corazón latiendo aceleradamente, coloqué la medalla en el hueco circular de la parte frontal. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido diseñada específicamente para ese propósito. Giré suavemente y escuché un clic metálico, el mecanismo interior se activó y la tapa del cofre se abrió lentamente. Dentro encontré un fajo de documentos antiguos cuidadosamente doblados y preservados en una bolsa hermética. Junto a ellos había una carta sellada con el nombre de María Elena escrito en el sobre. Reconocí inmediatamente la caligrafía del Padre Francisco. También había una pequeña libreta de cuero negro, gastada por el uso, y una llave mucho más antigua que la que me había llevado hasta el cofre. Mi mente trabajaba a toda velocidad intentando procesar lo que tenía ante mis ojos, pero decidí empezar por los documentos, desentrañando metódicamente cada pieza de aquel rompecabezas que había consumido tantos años de mi vida. Los documentos resultaron ser copias de pergaminos medievales, escritos en latín antiguo con sellos oficiales de la Iglesia. Aunque mi conocimiento de latín era limitado, pude reconocer fechas y nombres. El más antiguo databa de 1463 y parecía ser un acta de fundación, no del pueblo como conocíamos en los libros de historia, sino de una orden secreta dentro de la Iglesia. Los nombres que aparecían eran desconocidos para mí, excepto uno que me resultaba vagamente familiar, Rodrigo de Esperanza, supuestamente el fundador de nuestro pueblo según la historia oficial. La libreta de cuero contenía las notas personales del Padre Francisco, una especie de diario de investigación donde había ido registrando sus descubrimientos. Según sus anotaciones, había encontrado estos documentos originales en el archivo diocesano mientras investigaba la historia de la parroquia para una celebración de aniversario. Lo que comenzó como una simple búsqueda histórica se convirtió en una investigación cada vez más profunda y perturbadora a medida que descubría inconsistencias en la historia oficial de San Miguel de Esperanza. El Padre Francisco había logrado traducir partes de los pergaminos antiguos y sus notas revelaban una historia muy diferente a la que todos conocíamos. Según estos documentos, nuestro pueblo no había sido fundado como un asentamiento agrícola y religioso como siempre se nos había contado. En realidad, San Miguel de Esperanza había surgido como un enclave secreto vinculado a una orden religiosa no reconocida oficialmente por el Vaticano, la Hermandad del Ángel Caído. Esta orden aparentemente se había formado para guardar y proteger ciertos objetos y conocimientos considerados heréticos o peligrosos por la Iglesia oficial. Las notas continuaban explicando cómo la hermandad había construido la iglesia con una estructura específica, incluyendo pasadizos y cámaras ocultas donde guardaban sus secretos.
La torre sur, donde supuestamente había sido enterrado el ángel de piedra tras ser derribado por un rayo, era en realidad la entrada a una de estas cámaras secretas. El padre Francisco había encontrado planos originales que mostraban cómo acceder a estos espacios ocultos y aparentemente había estado explorándolos en secreto durante meses antes de su desaparición. Lo más inquietante era lo que había descubierto sobre ciertos rituales practicados por la hermandad a lo largo de los siglos. Según sus notas, cada cierto tiempo se realizaba una ceremonia que ellos llamaban la renovación, un ritual que supuestamente mantenía protegido al pueblo de desgracias y aseguraba su prosperidad. Los detalles eran escasos pero suficientes para hacer que un escalofrío recorriera mi espalda. El ritual parecía implicar algún tipo de sacrificio, aunque las notas no especificaban de qué naturaleza. Con manos temblorosas, abrí finalmente la carta dirigida a María Elena. Me sentía como un intruso violando la intimidad de una comunicación privada, pero después de todo lo ocurrido, sentía que tenía el deber de conocer toda la verdad. La carta estaba fechada el mismo día de la procesión, 14 de mayo de 2007. Mi querida María Elena, cuando leas estas líneas probablemente yo ya no esté entre vosotros. Lo que he descubierto en estos meses es demasiado grande y peligroso para ignorarlo, pero también demasiado arraigado en nuestra comunidad para enfrentarlo abiertamente. La hermandad sigue activa, e identificado a algunos de sus miembros actuales, personas respetadas en el pueblo que continúan con las antiguas tradiciones bajo la apariencia de devoción cristiana. He descubierto que la próxima renovación está prevista para este año, y temo que ya hayan elegido a la persona que servirá como vehículo del ritual. No puedo permitir que esto continúe, no bajo mi responsabilidad como pastor de esta comunidad. Esta noche, durante la procesión, confrontaré indirectamente a los miembros de la hermandad con lo que sé, espero que mi posición como sacerdote y el carácter público del evento me protejan. Si algo me sucede, encontrarás todo lo que necesitas saber en el cofre que solo podrá abrirse con mi medalla. Confío en ti y en Alejandro si decides compartir esto con él, para continuar lo que he empezado y exponer finalmente la verdad. Con todo mi amor, tío Francisco. La carta cayó de mis manos mientras intentaba asimilar sus implicaciones. Recordé las palabras crípticas del padre durante la procesión, su mirada de miedo, la tormenta repentina. Todo adquiría ahora un nuevo y terrible significado. No había sido una desaparición accidental ni una fuga, sino algo mucho más siniestro. El padre Francisco había sido silenciado por conocer demasiado, por amenazar con exponer un secreto mantenido durante siglos. Y María Elena, ella había continuado su investigación, probablemente había descubierto más cosas, quizás incluso había identificado a los miembros actuales de la hermandad como mencionaba su tío en la carta. Por eso también había desaparecido, por acercarse demasiado a una verdad que algunos querían mantener enterrada a cualquier precio. La pequeña llave antigua que había encontrado en el cofre me intrigaba, debía abrir algo importante relacionado con todo este misterio. Observándola detenidamente, noté que tenía un diseño peculiar, con un patrón de alas grabado en el mango. Pensé inmediatamente en el ángel caído mencionado en las notas anónimas, la estatua supuestamente enterrada bajo la torre sur. Según las notas del padre Francisco, esa zona ocultaba la entrada a una de las cámaras secretas de la hermandad. Esa misma noche, impulsado por una determinación que superaba cualquier miedo, regresé a la iglesia. Esta vez me dirigí directamente a la base de la Torre Sur, una zona raramente visitada que servía principalmente como almacén de objetos antiguos y en desuso. Examiné cuidadosamente las paredes buscando cualquier señal, cualquier anomalía que pudiera indicar una entrada oculta. Después de casi una hora de búsqueda infructuosa, me senté exhausto sobre una vieja caja de madera. Fue entonces cuando noté algo extraño en el suelo, una losa de piedra ligeramente diferente a las demás, con un pequeño símbolo tallado casi imperceptible por el desgaste. Me arrodillé para examinarlo mejor y reconocí la forma de unas alas extendidas, similares a las grabadas en la llave. Limpié el polvo acumulado y descubrí una pequeña ranura que coincidía perfectamente con el tamaño de la llave.
Con el corazón latiendo como un tambor, introduje la llave en la cerradura y la giré. Se escuchó un mecanismo antiguo moviéndose dentro de la pared y, lentamente, la losa de piedra se desplazó revelando una abertura lo suficientemente grande para que una persona pudiera descender por ella. Unas escaleras de piedra se perdían en la oscuridad, testigos silenciosos de siglos de secretos. Armado solo con mi linterna y una determinación nacida de 17 años de búsqueda, comencé el descenso. Las escaleras eran estrechas y empinadas, talladas directamente en la roca viva bajo la iglesia. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que bajaba, un olor a tierra y piedra antigua invadía mis sentidos. Después de lo que pareció una eternidad, las escaleras terminaron en una pequeña cámara circular con paredes de piedra pulida. La luz de mi linterna reveló símbolos tallados en las paredes, figuras angelicales con expresiones de sufrimiento, textos en latín que no podía comprender completamente. En el centro de la cámara había un altar de piedra y, sobre él, una estatua que inmediatamente reconocí como el famoso ángel caído. Era hermosa y terrible a la vez, un ser celestial en pleno descenso, con las alas rotas y una expresión de dolor infinito en su rostro perfectamente esculpido. Pero lo que realmente captó mi atención fue lo que estaba tallado en la base del altar. Una lista de nombres y fechas, organizados en pares. Con horror creciente, comencé a reconocer algunos de los nombres más recientes. El último par de nombres hizo que mi sangre se helara: Francisco Martínez Quiroga, María Elena Quiroga, 2007 a 2008. Tío y sobrina, separados por un año, exactamente como habían ocurrido las desapariciones.